Durante casi 2 siglos, una orden de guerreros monjes acumuló más riqueza, poder e influencia que muchos reyes de Europa. Vestían túnicas blancas con una cruz roja. Juraban pobreza. Juraban obediencia. Juraban proteger a los peregrinos cristianos. Pero detrás de aquella imagen de humildad se escondía una organización que llegó a controlar fortalezas, rutas comerciales y enormes cantidades de dinero. Eran los templarios. Una orden nacida en Tierra Santa que acabaría convirtiéndose en una de las instituciones más poderosas de la Edad Media. Sin embargo, su ascenso fue tan espectacular como su caída. Porque en una sola mañana, todo cambió. Miles de templarios fueron arrestados. Sus bienes confiscados. Sus líderes encarcelados. Y su historia quedó envuelta en leyendas que sobreviven hasta nuestros días. Pero la verdadera pregunta es: ¿qué ocurrió realmente con los caballeros templarios? A finales del siglo XI, Europa vivía una época de fervor religioso. Miles de personas emprendían peligrosos viajes hacia Jerusalén. La ciudad había sido conquistada durante la Primera Cruzada y ahora estaba bajo control cristiano. Pero el camino era extremadamente peligroso. Bandoleros. Mercenarios. Pequeños ejércitos enemigos. Muchos peregrinos nunca regresaban a casa. Fue entonces cuando un pequeño grupo de caballeros propuso una solución. Su misión era sencilla: proteger a quienes viajaban hacia Tierra Santa. Aquellos hombres formaron una organización que pronto recibiría un nombre que pasaría a la historia: los pobres caballeros de Cristo y del Templo de Salomón. Los templarios. Lo que parecía una pequeña hermandad militar estaba a punto de convertirse en una potencia internacional. Los templarios establecieron su cuartel general en uno de los lugares más importantes de Jerusalén: el Monte del Templo. Según la tradición, allí se había levantado siglos antes el legendario Templo de Salomón. Y es aquí donde comienza uno de los mayores misterios de la historia medieval. Durante años, los templarios tuvieron acceso exclusivo a la zona. Las crónicas hablan de excavaciones, pasadizos y actividades que nunca fueron explicadas completamente. ¿Buscaban reliquias? ¿Documentos antiguos? ¿Objetos sagrados? Nadie lo sabe con certeza. Pero aquellas historias alimentarían durante siglos las leyendas sobre tesoros ocultos y secretos perdidos. Y cuanto más crecía el misterio, más crecía también el poder de la orden. Los templarios no solo eran guerreros. También se convirtieron en expertos administradores. Controlaban tierras, castillos, granjas, puertos y rutas comerciales. Un peregrino podía depositar dinero en Europa y retirarlo en Jerusalén mediante documentos protegidos por la orden. Era un sistema revolucionario para su tiempo. Reyes y nobles comenzaron a confiarles fortunas. Su riqueza creció de manera extraordinaria. Y con la riqueza llegó la influencia. Pronto los templarios poseían fortalezas repartidas por gran parte del continente. Parecía imposible detenerlos. Pero precisamente aquel éxito acabaría convirtiéndose en su mayor enemigo. A comienzos del siglo XIV, la situación cambió. El rey Felipe IV de Francia atravesaba graves problemas financieros. Debía enormes cantidades de dinero. Y una parte importante de esa deuda estaba relacionada con los templarios. El 13 de octubre de 1307 ocurrió algo inesperado. Las autoridades francesas lanzaron una operación coordinada. Los templarios fueron arrestados. Se les acusó de herejía, de prácticas secretas y de numerosos crímenes que todavía hoy generan debate entre los historiadores. Muchos confesaron bajo tortura. Otros se mantuvieron firmes. Finalmente, la orden fue disuelta. Su último gran maestre, Jacques de Molay, fue ejecutado. Parecía el final. Pero quizás no lo fue. Tras la desaparición oficial de la orden, comenzó una historia aún más fascinante que la de los propios templarios. Porque cuando los documentos terminan, comienzan las leyendas. La orden del Temple fue disuelta. Sus fortalezas fueron confiscadas. Sus líderes ejecutados. Sus bienes repartidos entre otras instituciones. Al menos, esa es la versión oficial. Pero desde el primer momento surgió una pregunta que nadie ha logrado responder completamente.
¿Qué ocurrió con la inmensa riqueza acumulada por los templarios durante casi 2 siglos? No hablamos de unas pocas monedas o de algunos castillos. Hablamos de una organización que había operado en gran parte de Europa y Oriente Próximo. Una organización que custodiaba tesoros, que administraba propiedades, que financiaba campañas militares, y que llegó a manejar cantidades de dinero comparables a las de algunos reinos. Sin embargo, cuando comenzaron las detenciones, gran parte de aquella fortuna parecía haber desaparecido. Las autoridades encontraron bienes y propiedades. Pero muchos creyeron que aquello era solo una pequeña parte de lo que realmente poseían. Y fue entonces cuando nació uno de los mayores misterios de la historia medieval. Según algunas crónicas, poco antes de los arrestos una flota templaria abandonó discretamente puertos franceses. Varios barcos desaparecieron sin dejar rastro. Nadie sabe con certeza hacia dónde navegaron, ni qué transportaban en sus bodegas. ¿Llevaban oro? ¿Documentos secretos? ¿Reliquias sagradas? ¿O simplemente huían para salvar sus vidas? Las respuestas se perdieron con el tiempo. Pero las preguntas sobrevivieron. Durante siglos surgieron relatos sobre cofres ocultos bajo castillos abandonados, túneles secretos excavados en fortalezas templarias, mapas perdidos que conducirían a tesoros inimaginables. Algunos buscaron aquellas riquezas en Francia, otros en Portugal, otros en Escocia, y algunos incluso afirmaron que ciertos templarios lograron cruzar océanos mucho antes de la era de los grandes descubrimientos. A medida que pasaban los años, las historias se hicieron cada vez más extraordinarias. Se habló del legendario Arca de la Alianza, del Santo Grial, de antiguos manuscritos capaces de cambiar nuestra comprensión de la historia, incluso de conocimientos prohibidos que la Iglesia y los reyes habrían querido mantener ocultos. Sin embargo, ninguna de estas teorías ha podido demostrarse de forma concluyente. Los historiadores continúan debatiendo. Los arqueólogos siguen investigando. Y los misterios permanecen intactos. Quizá porque el verdadero legado de los templarios nunca fue su riqueza, ni sus castillos, ni siquiera sus victorias militares. Quizá su mayor legado fue convertirse en el símbolo perfecto de un enigma sin resolver. Un capítulo de la historia donde los hechos documentados se mezclan con rumores, leyendas y secretos transmitidos generación tras generación. Porque los templarios desaparecieron de los registros oficiales. Sus sellos dejaron de utilizarse. Sus fortalezas cambiaron de dueño. Y su orden dejó de existir. Pero jamás desaparecieron de la memoria colectiva. Aún hoy, más de 700 años después de su caída, seguimos hablando de ellos. Seguimos investigando sus huellas. Seguimos explorando castillos en ruinas. Descifrando manuscritos olvidados. Y preguntándonos si todavía queda algún secreto esperando ser descubierto. Tal vez nunca sepamos toda la verdad. Tal vez muchos de sus misterios murieron con los hombres que los custodiaban. O tal vez, en algún lugar oculto por el tiempo, aún permanezca la respuesta. Una respuesta que podría cambiar para siempre lo que creemos saber sobre los caballeros templarios. Y hasta que ese día llegue, el misterio continuará. Pero quizá la pregunta más importante no sea dónde terminó su tesoro. Ni qué reliquias pudieron encontrar. Ni siquiera si algunos de ellos lograron escapar. Quizá la verdadera pregunta sea otra. ¿Cómo una pequeña hermandad de apenas 9 caballeros llegó a convertirse en una fuerza capaz de influir en reyes, papas y naciones enteras? Su historia es la historia del ascenso y la caída del poder. Una lección que se ha repetido una y otra vez a lo largo de los siglos. Cuando los templarios eran débiles, fueron ignorados. Cuando se hicieron necesarios, fueron admirados. Cuando se volvieron poderosos, fueron temidos. Y cuando se convirtieron en una amenaza para quienes gobernaban, fueron destruidos. Sin embargo, ni los juicios, ni las ejecuciones, ni los decretos consiguieron borrar completamente su legado. Sus fortalezas siguen en pie. Sus símbolos continúan apareciendo en iglesias, castillos y manuscritos. Y su nombre sigue despertando la misma fascinación que hace siglos. Porque los templarios representan algo que va más allá de la historia. Representan la eterna búsqueda de los secretos perdidos. De los conocimientos olvidados. De las verdades ocultas bajo las capas del tiempo.
Quizá por eso seguimos hablando de ellos. Quizá por eso seguimos explorando ruinas, descifrando documentos y persiguiendo pistas que parecen conducir siempre a nuevas preguntas. Y es que algunas historias terminan cuando se escribe la última página. Pero otras se vuelven inmortales. Los caballeros templarios desaparecieron hace más de 700 años. Sin embargo, su sombra sigue recorriendo los pasillos de la historia. Y mientras exista una sola pregunta sin respuesta, su leyenda seguirá viva. Porque algunas órdenes desaparecen. Pero los misterios nunca mueren.